consecuencia del establecimiento de la Nueva España, la conquista de Tenochtitlán. Cortés emprendió su viaje hacia Tenochtitlán. En este trayecto algunos pueblos se opusieron a los españoles, pero otros se hicieron sus amigos porque vieron la oportunidad de vencer a los aztecas, a quienes odiaban porque los obligaban a pagarles grandes tributos. Cortés y sus nuevos aliados prosiguieron su camino y de este modo llegaron a Tlaxcala. Al principio los tlaxcaltecas rechazaron la oferta de unirse a los españoles y hasta llegaron a atacarlos, pero al ver que no podían ganarles decidieron aceptar la propuesta. Los españoles llegaron a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. A los pocos días tomaron prisionero a Moctezuma, rey azteca, pero Cortés tuvo que regresar hacia la costa para enfrentar a Pánfilo de Narváez. Al regresar a Tenochtitlán los aztecas se habían sublevado, liderados por Cuitláhuac. Los cristianos fueron derrotados en la madrugada del 1 de julio de 1520, la noche triste, y se retiraron a Tlaxcala, donde planearon el retorno. 1000 españoles y cerca de 100.000 indios aliados regresaron a Tenochtitlán en mayo de 1821. Después de 3 meses de fieros combates, el 13 de agosto de 1521 tomaron la gran ciudad azteca y capturaron a su rey Cuauhtémoc. Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de la Nueva España, 1535-1821, fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, que se desarrolló durante los siglos del XVI al XIX. Fue creado después de la conquista y abarcó territorios de Norteamérica, parte de Estados Unidos y México, de Centroamérica, Asia y Oceanía. Durante los 3 siglos de colonización española gobernaron el imperio 2 familias reales, la de los Habsburgo y la de los Borbón, y a la Nueva España 63 virreyes, todos provenientes de la alta nobleza castellana. Organización política. La organización política del virreinato estaba conformada por diversos reinos, capitanías generales y señoríos, jerárquicamente organizados bajo el comando del virrey, quien a su vez obedecía a las autoridades peninsulares de la corona. En el Real Consejo de Indias. Organización social. La sociedad en la época colonial estaba integrada por estratos raciales bien definidos, que distinguían claramente entre blancos europeos, y criollos indígenas sobrevivientes a la conquista y su descendencia, y esclavos negros traídos de África, incorporados desde años tempranos para suplir a los aborígenes en las labores físicas de la minería, ya que eran mucho más resistentes. Además, los indígenas sobrevivientes a la conquista fueron diezmados por los tratos crueles de la servidumbre y por las enfermedades traídas por los conquistadores. Organización económica. La economía del virreinato era meramente extractivista, ya que explotaba los recursos naturales, agrícolas y mineros, del Nuevo Mundo para enviar a la península. La corona imponía a sus colonias un modelo de restricciones comerciales que le garantizaba el control y el mayor beneficio de toda la actividad económica de sus virreinatos. Además impartía las tierras americanas a sus emisarios, creando así los primeros y mayores latifundios coloniales. Rol de la Iglesia. Luego de la conquista continuó un intenso trabajo de implantación de la lengua, religión y cultura españolas, y en ello la Iglesia Católica y su Inquisición jugaron un papel central. La Virgen de Guadalupe fue particularmente significativa en la evangelización de México, que sirvió como bisagra para integrar a los mestizos y aborígenes al culto. Casos como este abundaron en la América Latina. Fueron el principio de un sincretismo complejo entre las 3 culturas madre en convivencia. Organización cultural. En el corazón virreinal se fusionaron durante 3 siglos los restos de las culturas precolombinas con la española y, en menor medida, la africana. Esto sirvió de combustible para uno de los centros culturales americanos del Imperio Español. Güell produjo nombres de importancia para la literatura hispana como Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, o químicos como Andrés Manuel del Río, descubridor del vanadio. El virreinato de la Nueva España tuvo su fin en la Guerra de Independencia, que, como en otras colonias españolas americanas, aprovechó la caída del trono español ante las tropas napoleónicas en 1808 para liberarse de las restricciones económicas y políticas que le imponía la sociedad colonial. La sociedad colonial o novohispana se forma a lo largo de 3 siglos de dominación española, 1521-1821, producto del mestizaje racial y cultura, que conformó una nueva sociedad, que no era española y que poco a poco dejaba de ser indígena. El país adquirió unidad política bajo el nombre de Nueva España. Para un mejor estudio de la etapa colonial, los historiadores la han periodizado en 3 grandes etapas, cada una con una duración aproximada de un siglo. La primera, llamada de formación y consolidación del régimen colonial, corresponde al siglo XVI, resultado del choque y fusión de diversas culturas, las de los pueblos antiguos de México y las que introdujeron los europeos.
procesos que se desarrollaron mediante la conquista militar y espiritual y un reacomodo en todos los ámbitos de la vida. Al finalizar el siglo XVI y a lo largo del XVII, encontramos la segunda etapa. El siglo XVII ha sido caracterizado como una época que no presenta cambios espectaculares, como un siglo de obscurantismo y estancamiento social y económico. Pero estudios recientes han mostrado que el estatismo que se le atribuye a esta etapa, no corresponde con la realidad histórica. Por el contrario, fue un periodo de significativas transformaciones sociales y económicas. El tercer periodo corresponde al siglo XVIII, destaca la crisis y decadencia del Imperio Español, y el auge de la ideología ilustrada. También un cambio de la dinastía gobernante. La familia de Borbón ascendió al trono español, y pronto llevaron a cabo las llamadas reformas borbónicas en un intento por controlar el rumbo del imperio. Las reformas proponían una mejor administración de sus posesiones en América, sin embargo produjeron una fuerte crisis en las colonias americanas, pues se confrontaron con su desarrollo interno. Elementos en la actualidad. Las clases sociales existentes en la actualidad son: clase alta, clase media y clase baja. 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se drenó el lago de Texcoco. La cerveza se introdujo en 1542. 5TA. Fiesta de los Papalotes 2020. Cava de quesos Bocanegra en Tequisquiapan, Querétaro. La explotación minera.